Sinapsis. Conexiones para la vida. Con Pablo Román Lucia, Matías Bertone y Jorge Hirsch. Les doy la más cordial bienvenida a Sinapsis, Conexiones para la Vida. Este programa que estamos haciendo a través de Latinísima desde Miami para todo Hispanoamérica. Aquí hablamos todos y en esta ocasión vamos a recibir a Jorge Hirsch. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy contento de seguir aquí con vos, porque es un espacio hermoso para compartir no solamente neurociencia, sino compartir también todo esto de la divulgación que es fantástica. Espérame, quiero hacer una práctica que es muy importante para mí, que es, voy a pedir al universo que este programa salga bien. Y me dijeron que si me pongo unas gotitas de esto, ¿no? Froto así y digo, hoy todo va a salir bien, toda la energía y malos pensamientos van a irse. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué? Fantástico. Arrancamos espectacular. Ya tenemos la positividad, todo hoy vamos a hablar justamente de eso. Es un gran tema que trajo Jorge y me pareció buenísimo, ¿no? Cuando él lo planteó para tratarlo, que tiene que ver con esto del pensamiento mágico. Y todas esas informaciones que están dando vuelta en las redes permanentemente, muchas de ellas muy viralizadas, y que están relacionadas con esto de pedirle al universo, de rituales que tenemos que hacer, de pequeñas frases que podemos decir que en teoría liberan ciertos neurotransmisores y que eso cambia para todo el día. Así que adelante, Jorge, te arrancamos. Es muy interesante eso porque la tecnología avanza, muchas cosas avanzan, pero seguimos por ahí siendo radicalmente aquel Homo sapiens que seguía haciendo rituales para que le vaya bien. Y esto es un universal, porque un universal, ¿cómo lo definimos? Universal es aquella manifestación de conducta, por decir un término amable que la gente entienda, manifestación de conductas que se encuentran en todas las culturas. Es decir, los españoles cuando llegaron acá no se habían visto nunca con los indígenas, sin embargo, ambos creían en Dios. Dios es distinto, obviamente. Ambos conocían lo que eran los celos, ambos conocían lo que era la envidia, ambos conocían lo que es la suerte, y todos hablaban. Es decir, la cultura humana expresa en el cerebro, digamos, conductas que son afines a todo y que no necesitan la interacción de otros para desarrollarse. Entre ellos está, y sin meterme muy profundamente en ese tema, la religión. Dentro de la religión hay una etapa del pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico hoy se ha puesto pero muy de moda. Esto que dijiste vos, Pablo, recién. Levantarte a la mañana y pensar en positivo, que decretar que el universo te lo va a dar. Pensar que si haces tal o cual ritual o si haces tal o cual cosa, tu cerebro te va a premiar con dopamina, con serotonina. Hablan de la dopamina como si fuese una molécula extraña a tu cerebro, hablan de tu cerebro como si fuera ente separado de lo tuyo. Es decir, las redes están potenciando este pensamiento mágico y te están vendiendo gato por liebre, como se dice. Es muy interesante porque yo creo que en definitiva está relacionado con esto de que a nuestro cerebro no le gusta la incertidumbre, ¿no? Entonces está buscando certeza permanentemente y en esa búsqueda de certeza, encuentra lo que mejor le sale, lo que mejor puede y da lugar a estas cosas que vemos permanentemente en las redes, ¿no? Yo creo que hay una situación que es alarmante en este sentido, que es que
la gente, quizás nosotros por el ejercicio profesional estamos más acostumbrados y vamos a buscar cuál es la fuente de origen, ¿no? de esto y qué aval tiene o qué cientificidad tiene. Pero la gente en general no se maneja de esa forma. A mí me pasa en el mundo, en el mundo familiar, ¿no? Vos siempre con la neurociencia, a veces me dicen, y es que, bueno, uno está inmerso en eso y trata de encontrar respuestas que estén basadas en evidencia. Pero en la gente en general no sucede esto. Me aferro a lo que más se acerca a lo que creo, ¿no? Claro, y esto es justamente, esto del pensamiento mágico, de lo que vos dijiste, claro, predecir el futuro, la predictibilidad. Para nosotros es fundamental poder entender qué va a pasar en los próximos minutos, segundos, días, porque el ser humano en sí desarrolló inteligencia, tomamos inteligencia, no porque habla, no porque piensa, no porque razona, sino altamente predictivo. Es decir, utilizó el lóbulo frontal para poder entender qué pasaba más allá de su límite. Y eso lo ha llevado a veces a no querer aceptar que a veces la vida es dura, que la vida es difícil, y entonces aparece el pensamiento mágico para venir a decirte, no te preocupes, porque te va a pasar. O si haces esto, se te va a pasar. O si estás triste, solo imaginarte algunas cosas y la dopamina se va a encargar del resto. O si necesitas estar mejor en tu vida, ponete al sol, el sol te va a liberar mucha felicidad y eso te va a traer abundancia. Lo único que sucede, el cerebro sí comprende que ese estado que estás viviendo hoy es transitorio y que el próximo puede ser mejor. Y eso alivia. Entonces tienes que aliviarte. Y este alivio viene en pos de esta historia futurista. Entonces, el pensamiento mágico nos ayuda pero hoy las redes se abusan de él y termina haciendo un montonazo de tonteras que a veces convencen a mucha gente. Mirá lo que pasó hace poco en Estados Unidos con esto de que va a ascender al cielo. No te noticia. No te entendí, Jorge, perdón. Se entrecortó. La última noticia de gente que pensaba que iba a ascender al cielo el día 20 y algo de septiembre, porque lo había dicho un pastor. Entonces muchas personas vendieron sus pertenencias porque literalmente se iban a ascender al cielo. Bueno, vino el día, claro. No pasó nada. Sí, claro. Es interesante, para mí es muy interesante ver los procesos que suceden en las personas con esto, pero también este pensamiento mágico. Hay un gran actor mexicano, Odín Dupeirón, que hizo un monólogo espectacular que se llama Pensamiento Mágico Pendejo. Se lo recomiendo a los que nos están mirando que lo busquen en YouTube para verlo. Realmente es una muy buena interpretación y una muy buena reflexión sobre esto, ¿no? Pero está orientado más que al pensamiento mágico hacia los engaños que nos hacemos, ¿no? Con yo quiero tal cosa y si me lo propongo lo puedo, y a veces no funciona así la vida, ¿no? Por más que me lo propongo, no tengo las habilidades, no tengo las capacidades para poder lograr. Volviendo a lo del pensamiento mágico, sí sabemos que hay acciones más allá de estas mantras que podemos llegarle a decir al universo, que ayudan a ponernos en estados particulares, como puede ser, por ejemplo, la respiración diafragmática o la respiración profunda, donde hay una intervención del nervio vago, y eso sí va a ir directamente para poder controlar, por ejemplo, procesos de ansiedad o picos de estrés, ¿no? Hay diferentes técnicas de este estilo. Ahora, estos mantras, si van acompañados de acciones, funcionan en sí mismos.
El problema es el mantra sin la acción, ¿no? Claro, vos por ejemplo mañana te despedís de tu trabajo. Bien, eso es una macana, no. Si a la noche vos te atormentás, tratar de resolver eso, muy probablemente no duermas y al otro día estés con una fatiga muy alta y estados sí de actividad cerebral no controlada. Entonces aquí el mantra, la respiración profunda, el mindfulness, la meditación, ¿a qué te van a ayudar? ¿Conseguir trabajo? No, te van a ayudar a que tu propia no te traicionen con pensamientos que te boicotean al otro día para que estés sano, limpio y cansado para poder volver a trabajar. Es simple. Es que al incendio no le hagamos el fuego de un pensamiento. No puedas, decís, no ser tu propio enemigo. Y las cosas, cuando te saldrán. Porque no es una tortura infinita propiamente ajustándote en el pensamiento. Esto sí es lo que voy a decir, Pablo. Qué interesante, súper interesante. Ahora, Jorge, vos que sos especialista en neurodesarrollo, ¿cómo opera esto en los niños? Claro, vos fíjate que eso es fundamental. Los niños creen en los Reyes Magos, creen en el ratón Pérez, creen que Papá Noel existe. Es decir, el pensamiento mágico, el pensamiento de cosas buenas, nos acompaña desde pequeños. Los niños, desde el momento que empiezan a adquirir cierto tipo de conciencia, esperan siempre un premio y que las cosas para mejor. Vos te portaste bien hoy, mañana te voy a dar un premio. El sábado vamos a la casa de la abuela. Y el niño empieza a fantasear en su mente sobre estas situaciones. Si te portaste bien, te van a traer muchas cosas. Y esta fantasía lo que hace es comprender mucho mejor el futuro. Comprender mucho mejor. Pero también nos coloca en ese lugar de pensar que lo que viene siempre es mucho mejor. Entonces, obviamente nosotros dentro de lo que yo trabajo cotidianamente en nuestro desarrollo y tenemos niños con esa ingenuidad prolongada en el tiempo. Tengo niños de 10, 12 años que siguen manteniendo esa ingenuidad. A medida que nos vamos haciendo adultos y el cerebro va comprendiendo que las cosas son tan simples, muchos abandonan el pensamiento tan mágico realistas. Y algunos otros lo que deciden es apuntar más todavía el pensamiento mágico. Y en esta apuesta del pensamiento mágico, bueno, ya transitan navegada entre algunos delirios sanos y contexto de la realidad. El problema lo tenemos la gente que hacemos ciencia, porque los que hacemos ciencia siempre estamos sometidos a decir la verdad, a pensar que todo lo que uno va a decir está en tela de juicio. No puedes jugar con esto. Yo no puedo decirle a la madre del niño que hagamos tal o cual cosa si yo no tengo científicamente comprobada. Tengo el deber ético de aplicar la mejor técnica, la más eficaz o la más efectiva. Entonces eso me va quitando también a mí cierto, y a vos también, Pablo, cierto pensamiento mágico. Y nos vamos construyendo una manera más. Es lo que te contaba, ¿no? Uno pues se enfrenta con familiares y amigos donde, claro, uno tiene esa estructura y muchas veces las posturas que nosotros podemos asumir buscando la evidencia de lo que se dice, nos pone en una posición donde el otro nos mira como diciendo, pero la vida no es así, ¿viste? Vos estás en un lugar que no encaja con el resto, una cosa así. Es muy interesante porque en realidad estamos hablando de, más allá aclarando que el pensamiento mágico, muchos de ellos el mágico no tiene evidencia, pero sí es una búsqueda de las personas para poder regular de alguna manera sus emociones a través de ese pensamiento. Es una forma de buscar la cognición simbólica, ¿no? Para poder entender el mundo. Es una forma
de también buscar la cohesión social en este sentido a través de este tipo de pensamientos. Claro. Y vos tenés que también entender que, entre muchas cosas, nuestro cerebro tiene dos vías muy importantes. Es la vía del conocimiento, la vía de la creencia del conocimiento. La vía del conocimiento real, la vía es muy del lóbulo frontal. Es decir, yo no tengo la sensación de que creo las cosas, sino yo sé perfectamente que esto es así, así, así. Un cirujano cuando entra al quirófano no tiene esa sensación de conocimiento, sabe lo que tiene que hacer. Mientras que la sensación del conocimiento es una vía más mesolímbica, cortical, es decir, se mezclan mucho más algunas emociones profundas, entonces te da esa sensación de conocimiento. Yo siento que sé, yo siento que las cosas son así, yo siento que sí algo. Entonces se mezcla siempre mucho de la emotilidad del cuerpo en esa vía de la sensación del conocimiento. Es alegría, es movimiento, mientras que la vía del conocimiento no se mete el cuerpo. Esto es, soy técnico. Entonces así, así y así. Entonces, en ese construir, en esa sensación del conocimiento, saben más de lo que saben. Y creo que ya lo hemos hablado, el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger que hoy empezamos a ver gente aleccionándote de cómo se debe vivir. Sí, el Dunning-Kruger es muy interesante porque, digamos, hay una sobreestimación desmedida, bueno, ya si es sobreestimación es desmedida, de nuestro propio conocimiento por sobre los demás, ¿no? Y eso es interesante. Ahora, digo, es interesante el pensamiento mágico porque aparte de lo que estábamos hablando recién, va a impactar en nuestra estructura de significados. Claro, claro. Porque vamos a cambiar o vamos a modificar sustancialmente algunos significados asociados a ciertos procesos a través de ese pensamiento mágico, ¿no? En aras de buscar nuestra certidumbre, nuestra predictibilidad, como bien lo planteabas vos. Claro, los significados empiezan a tener otro sentido. Entonces, más, la misma persona te puede decir, vos no entendés, no sabés lo que significa para nosotros. Entonces, en ese correrte de esto, vos estás muy centrado, te estoy diciendo cosas que me dicen a mí, vos estás muy centrado en la ciencia no resuelve todo, se ha demostrado que la ciencia no resuelve todo, esto no lo entendés porque no entendés lo que significa. Y básicamente no lo entiendo. No entiendo algunas cosas. Y obviamente, como decís vos, Pablo, a mí no me pega ese significado, porque no lo tengo construido de ese lugar. Entonces, ahí está el problema, en que hoy las redes están construyendo significados. Significados significados que están quedando en el aire. Sí, y son tremendos, ¿no? O sea, uno cuando interactúa con chicos, con adolescentes, y le preguntás de dónde sacan lo que te están diciendo, de TikTok, ¿no? O de Instagram. Esa es la fuente de información. Entonces, ahí hay un problema muy interesante para analizar con las nuevas tecnologías, que no tiene que ver con prohibirlas. O sea, no tiene que ver con prohibir el celular en el colegio, no tiene que ver con prohibir el acceso a la IA. Tiene que ver con enseñar a usar esas herramientas adecuadamente, enseñarles a detectar qué información es fiable, verificable, ¿no? Qué fuentes de información son las válidas. Y eso es un trabajo que el sistema educativo no lo está haciendo. Bueno, es que justamente el problema que está acarreándonos hoy, este mismo pensamiento mágico nos está llevando a creer que el conocimiento lo adquirimos en minutos o en segundos. Lo que hablábamos recién, Pablo. Claro. Es difícil para nosotros hacer un video para la red, porque nuestros videos pueden durar de 5 a 10 minutos. Y eso es una eternidad en la red. Entonces nosotros, que trabajamos mucho en educación, creemos que si no impartís cierto tipo de conceptos, no podés hablar. Y eso te lleva tiempo. La inmediatez hace justamente el pensamiento mágico. Cree que porque en un minuto y medio vos hablás de la corteza frontal, ya sabés
sobre todo lo que significa la civilización. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos siempre a lo mismo, estamos hablando de la misma cosa permanente. El mal, esta es mi opinión, pero creo que va a ser el mal de los próximos 15 años. La sobreestimación del conocimiento a partir de un pensamiento mágico de haberme informado por TikTok o por Instagram. Sí, eso es verdad. Ahora, volviendo a esto que nos pasa a nosotros, ¿no? De buscar siempre la evidencia y de cuando estamos en contextos coloquiales, estar buscando esa cientificidad en las cosas, eso no quita que nosotros estemos en una situación de frialdad o en una situación de no cercanía, ¿no? con la realidad que el común de la gente vive, sino que uno lo único que está ejerciendo es esa rigurosidad en la búsqueda de la evidencia para confirmar si eso es aplicable o no es aplicable. Y dentro de todo eso vuelvo a las técnicas específicas que sí pueden servir. Son súper accesibles para cualquiera. No necesitas ser un experto en nada para poder aplicar técnicas bottom-up o top-down para poder influir en regulación emocional, en reestructuración neurocognitiva. Bottom-up son técnicas que van de abajo hacia arriba, o sea que nuestro cuerpo va a influir en procesos neurocognitivos, y top-down son técnicas que van desde nuestro cerebro hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, la reevaluación cognitiva es una técnica top-down, o sea, va desde nuestra cognición e impacta en toda nuestra fisiología. Las técnicas bottom-up, por ejemplo, la respiración profunda o diafragmática, es una técnica bottom-up. Jorge. ¿Cortar? Pensé que habías cortado. Terminé el comentario. No sé dónde. Bueno, ahí volvemos. Entonces, claro, porque fíjate vos, Pablo, que la relación no es del cerebro con el cerebro, sino es del cerebro con la realidad y de la realidad con el cerebro. Puedes llevar la interacción con el mundo, que dice así, es como un arco con flechas, donde tenés que pensar por un lado y por el otro también, para que rechazar. Un lado es el polo interno y otro lado es el polo externo. Y ambos no se tensan, no se la flecha. Y si se tensan uno y el otro no, la flecha no sale. Y hace este hermoso ejemplo para entender lo que es la tensión dinámica y la interacción con el mundo. Entonces, es justamente lo que decís. Ahora, vuelvo a repetir, hay que ser, porque vos fíjate que si vos lees algunas culturas budistas o algunas culturas milenarias, humanidad no está de hoy creyendo alguno, cree de siempre. La ciencia lo que trata de hacer es darle el respaldo, como ocurrió con el mindfulness, darle el respaldo, decir, bueno, sí, esto lo puedo hacer, mire, esto nosotros vemos si es efectivo para usted o no. Eso es lo que trata de hacer un poco la ciencia, nada más sacarle un poco, porque si no, va a tener 35 años, 40, y vamos a seguir creyendo en el Pérez. Y abandonamos la creencia de los Pérez, que podemos poner todas las muelas debajo de la almohada, que nadie va a venir a poner. Entonces, sí, la gran pregunta es, porque no quiero invalidar, ¿no? O sea, esto que acabas de decir es muy importante. Yo me encuentro con gente que dice, pero eso que están hablando de la neurociencia, ¿no? Y qué sé yo, qué sé cuánto, lo hacían las tribus indígenas hace cuántos años, o los chinos hace miles de años decían eso. Sí, claro, está bien, está muy bien, y es así. Como bien dijiste, la ciencia lo que hace es confirmar o no ciertas cosas,
Pero lo que me gustaría dejar claro es que si vos tenés un pensamiento mágico, ¿no? Sin evidencia científica, pero te funciona, Claro, en qué te afecta? En nada. El tema es que te quedes con el pensamiento mágico y eso afecte a otras condiciones de tu vida solamente por quedarte en el pensamiento mágico, ¿no? exacto, Pablo, dijiste la verdad. Y no solamente que te quede en el pensamiento mágico, sino que intentes contagiar a otro con métodos, porque hay una cosa real. Cuando yo te pregunté cómo explica el pensamiento mágico, utiliza el método científico para tratar de explicártelo. Te trae Sí. pruebas. Te trae pruebas. Entonces, niegan el método científico, pero cuando te tiene que explicar por qué las cosas pasan como él dice, usa el método científico. Te dice, mira esta prueba, mira esto. O sea, hace una hipótesis y hace una valoración de la hipótesis y una demostración. Método científico. Es decir, ¿entendés? Entonces, vuelvo a repetir. Yo mismo estoy a veces diciendo, cuando salgo de mi casa, no voy a salir con el pie izquierdo, salgo con el derecho. Y lo miento, y cuando voy al paso digo, no, lo hago así. O cuando, muchas cosas de mi vida. Pero porque es a la naturaleza del ser humano. Todos nosotros naturalmente hacemos esto. Y Las cosas además nos hemos desarrollado en una cultura que a su vez nos provee de ciertos pensamientos más. Lo que pasa es que hoy hay gente que está abandonando para irse directamente al pensamiento más. Sí, Y, eso. y lo único que sucede a veces es que te vende el pensamiento mágico, te hace millonario y el resto se queda decepcionado. Ese es el peligro, ese es el peligro. Y bueno, son males que van a empezar a suceder más. Sí, es verdad, es parte de los tiempos que están corriendo y coincido con esta mirada, ¿no? Que las redes en general tienen que ver esta realidad que vivimos eh, donde la inmediatez, ¿no? La necesidad de la inmediatez se ha vuelto fundamental, donde la gente no entiende que las cosas son procesos, o sea, que los cambios requieren procesos, que las intervenciones requieren procesos, y es más fácil pensar que diciendo una frase o pidiéndole al universo eso se va a concretar, que trabajar todos los días conscientemente para lograr algo desde una técnica o una evidencia que ya está estudiada y sabemos cómo opera, ¿no? Es eso, o sea, es lo Claro, mismo que le pasa a los chicos con la atención, ¿no? Con los sistemas atencionales y la inmediatez, o sea, no, quiero verlo ya quiero la recompensa, no quiero esperar la recompensa, la quiero ahora, ¿no? Y un poco pasa con los adultos y esta inmediatez en querer encontrar los resultados. No te muevas, ya volvemos con más Sinapsis, conexiones para la vida. Sinapsis, conexiones para la vida, con Pablo Román Lucia, Matías Bertone y Jorge Hirsch. y también entender que la vida es pesada, que hay cosas malas que te van a pasar y que esas cosas malas lo mejor que te pueden hacer es que las transites, las intentes resolver y que las cosas pasan de un lado y otro y hay fluctuación. Entonces, bueno, estamos viendo y la vida es eso, estar sujeto a acciones que pasen, que lo mejor que podemos hacer es aprender a controlar nuestra mente para que nuestra mente no sea nuestro enemigo. Y cuando tengamos que salir de esa situación, nuestra mente nos ayude y no nos embarre más todavía. Esta es la realidad. Había una frase que me decía mi padre, ¿no? Constantemente mientras iba creciendo, que era, me decía, la vida no se hizo para satisfacer mis necesidades. Me dice, acostumbrate a eso. Yo crecí con esa frase. O sea, la vida no se hizo para satisfacer tus necesidades. Acostumbrate a eso, hijo, me decía. Entonces, algo que Padre, hice, tu papá, un realista, un tremendo realista. sí, sí, pero genial, porque es verdad. O sea, yo hoy por hoy
por ejemplo, la incertidumbre la manejo muy bien, o sea, no me pasa nada con las cosas que producen incertidumbre. Creo que siento que la incertidumbre y creo que la incertidumbre es parte del camino y que es una gran oportunidad que tengo para ¿Ya? conocer cuáles son los procesos que se dan en mí y cómo controlar esos procesos para cada vez estar más alineado, ¿no? En ese sentido. Entonces, es según lo que vos veas en esas situaciones en las que te va poniendo la vida, eh, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como una amenaza o lo ves como una oportunidad? Quizás Yo creo que el primer pensamiento es amenaza, pero si tenés herramientas, ese primer pensamiento de amenaza se puede convertir en un pensamiento de decir, ojo, acá tengo una gran oportunidad para poder crecer, modificar, desarrollarme, etcétera. claro, o simplemente tolerarla, porque va a También. cambiar, porque va a cambiar. Eh, la misma corriente existencialista de la filosofía te plantea que el hombre sin propósito queda sumergido en la incertidumbre de no saber para qué vino a vivir. O sea, ¿por Ujú. qué? Entonces, eso es lo que yo digo. No puede un pensamiento mágico llenar tu mente de ese propósito, porque no te lleva a ningún lado. El propósito existencial tiene un mecanismo real. Y la vida es así, cíclica. ¿Podés apoyarte en pensamientos mágicos? Sí, está bueno, te ayuda, te alivia, pero no pueden ser el norte de tu vida. La vida Ah, suele ser muy real. Y, la, y lo real es que tu cuerpo sufre enfermedades, se desvaría a veces con la incertidumbre, y el propósito de la vida es lo que te muestra el norte siempre. tal cual. Eso, el propósito es muy interesante, ¿no? O Sí, sea, porque, digamos, lo que acabas de decir es cierto, es esto de cuál es el fin mismo de la vida, ¿no? Y claro. la única clave, por lo menos para mí, en este sentido, es encontrar tu verdadero propósito. Porque si Sí, sí. no, o sea, no, te vas a estar en un bucle de cuál es el sentido, cuál es el sentido, cuál es el sentido. Claro, claro, claro. Bueno, por eso hablamos de la filosofía existencialista, es el propósito. El hombre sin propósito per se es aquel hombre que no tiene sentido para vivir y el vacío lo inunda. Vos fíjate que el propósito de la humanidad ha ido cambiando tan fuertemente que el propósito hace 100 años atrás era conseguir un trabajo y que el patrón decida. Hoy el propósito de la vida del ser humano está en su propio ser. Y esto también empieza a correr un peligro, porque como dice Han, en su libro La sociedad del cansancio, somos esclavos de nuestros propios pensamientos, son los que nos llevan a esa situación a veces de incertidumbre, porque ya sos vos mismo en tu incertidumbre del propósito de tu propio ser. No, no me quiero meter mucho con eso porque empieza a ser más filosofía que otra cosa, pero y el pensamiento mágico que viene a decirte acá. Claro, mira, esto es fácil. Puedes salir, puedes hacer 20 veces aplaudir que el universo en la 21 te lo da, y eso te deja sin propósito, porque te termina decepcionando. O sea que no sé si lo has conocido, si alguna vez lo has visto, Simon Sinek ha estudiado el tema de por qué las personas alcanzan el éxito o Sí, por qué las organizaciones alcanzan el éxito. Y lo que encontró es que las personas que alcanzan el éxito o las instituciones, organizaciones que alcanzan el éxito, se comunican desde su propósito. O sea, se comunican desde el para qué, ¿no? ajá, Para qué hacen lo que hacen. Mientras que la mayoría de las personas o las organizaciones se comunican desde el qué y el cómo, o sea, desde el qué hacen o desde el cómo lo hacen. Entonces, él claro, marca la diferencia que comunicar
el para qué, ¿no? Desde el para qué, es el gran diferencial para proyectarse hacia una actividad exitosa. Entonces, me pareció muy interesante unirlo justamente con lo que estás hablando, porque estamos hablando de propósito justamente. ¿Cómo lleva eso al sentido de la vida? Y te va a dar Claro, una respuesta mejor. Pero volvemos a lo mismo. Para analizar todo esto, nos salimos del pensamiento mágico para empezar a ver algunos autores, leer sus síntesis científicas y poder realmente concluir. Entonces, eso. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. No es magia el conocimiento. Se va adquiriendo en la medida que vos tengas el propósito de adquirirlo. Un reel de 15 segundos, de un minuto, no te... Entonces, sí, tal cual. este, yo no quiero ser muy existencialista como era y citarlo a Sartre, pero la verdad es que es interesante leerlo, entender por qué el ser humano se queda vacío cuando se queda sin propósito y empieza a buscar esto mismo que venimos diciendo, soluciones inmediatas. Y esas soluciones inmediatas, hoy las redes te dan, pero a la orden del día. Y eso es justamente de lo que hoy estamos hablando, Pablo, de poder construir más conocimiento, porque hoy tenemos muchas formas de construir conocimiento. Tenemos muchas formas de construir. Inteligencia artificial, todo, todo. Tenemos la Un biblioteca tema, en la mano. un tema apasionante, sin duda. Hemos tomado algunos minutos del segundo bloque porque nos apasionamos hablando y me parece que esto ameritaba hacerlo. Vamos a irnos a un compilado de los mejores momentos que tuvimos con los diferentes entrevistados que hemos tenido a lo largo de estos programas. Así que los invito a seguir ahí. Jorge, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Feliz de estar acá porque no sé si vale la pena a veces completar, pero nosotros planteamos un tema y después la diversidad del tema nos va llevando por todos lados. Y eso hace a que sea entretenido, porque, y esto es lo que me gustaría compartir con la gente, la comunicación es construir el conocimiento a partir de otro conocimiento y de otro conocimiento. Entonces, pilar nuestro es que, que tengan algo de conocimiento científico y que el debate esté abierto. Claro, claro, ahí está la riqueza, ¿no? Y aparte hay que también decir la verdad, este y muchos de los temas que hemos tratado, no, el que trae el tema quizás lo ha pensado y lo ha elaborado, pero el resto nos unimos ¿no? Nos unimos al planteo que hace Jorge, Matías o yo para el día. Y eso tiene una riqueza única de espontaneidad y de naturalidad que para mí es muy valorable, ¿no? Parte de esa riqueza que tiene esa interacción entre nosotros. Sí, sí, Em, para nosotros. Espero que sea ¿Perdón? entretenido para la gente. Muy entretenido para nosotros y espero que sea entretenido para los demás. Es verdad, es verdad, es verdad. Em, bueno, vamos hacia el compilado de entrevistas. Muchas gracias, Jorge. No se olviden que este programa está auspiciado por el Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, Vinca Global, una institución a nivel global que está centrada en la divulgación, formación e investigación en neurociencia cognitiva aplicada. Vinca Global, Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada. No te muevas, ya volvemos con más Sinapsis, conexiones para la vida. Expliquemos para la gente que nos está escuchando y viendo qué es la sincronización cerebral. Bueno, la sincronización cerebral en realidad se ha demostrado o con electroencefalografía, que es poner unos cablecitos en distintas partes del cuero cabelludo que detectan
cambios eléctricos de millones de neuronas que están abajo de cada cablecito, que hacen los piquitos que uno ve en las películas de ciencia ficción, que hace como una onda electroencefalográfica con piquitos y valles, con una frecuencia que se clasifica y que da una idea de función cerebral, que todavía no se sabe qué la produce, pero la realidad es que cuando vos pones dos personas que se sincronizan, los piquitos y los valles se sincronizan. O sea, las ondas cerebrales empiezan a ser iguales entre los dos. Y eso fue demostrado por electroencefalografía y también por otro tipo de capturas de función cerebral que se puedan llevar, por ejemplo, al aula, ¿no? Se demostraron en deportistas, se demostraron en un piloto y copiloto de avión, en músicos, por ejemplo. Y últimamente se empezaron a demostrar en el aula. Ahora que podemos llevar, porque antes viste muy bien que la neurociencia a veces era más de laboratorio, porque los equipos eran incómodos. Hoy hay vinchitas muy simples para estudiar actividad cerebral, entonces la neurociencia experimental llegó al aula 100%. Y esto es la sincronización. Los cerebros empiezan a bailar a la vez, parecidos, y eso hace que piensen parecidos. Es como cuando estás con un amigo y empezás a cantar la misma canción. Es un poquito así. Entonces, en parte, esa sincronización que se está buscando, ¿qué la produce? Porque puede ser algo que podemos explicar hoy o no, ¿no, amigo? Porque podría ser algo para el psicológico, tranquilamente, como los cardúmenes, ¿no? Que nadan sincronizados, no se están mirando. Che, ¿quién dobla? Doblo yo, dobla vos. Nada, hay algo raro que no podemos explicar en los cardúmenes. Bueno, los humanos también nos sincronizamos. Y obviamente esa sincronización habla de una empatía, ¿viste? Las neuronas en espejo, la primera sincronización cuerpo-cuerpo. Desde nacimiento ya sincronizada. Después, ¿viste? La teoría de la mente sincroniza. Los olores sincronizan. En general buscamos empezar a hablar con alguien para generar una amistad si huele parecido a nosotros. Nos gustan olores similares. Entonces, hay varias cosas que aparentemente podrían ayudar a sincronizar. O sea, entonces, pero la empatía, o sea, y no la simpatía, me encanta eso una vez que lo aprendí, porque no lo sabía. Y cambié un montón desde que lo aprendí. Una cosa es imaginarme la mente del otro y ponerme en el lugar del otro, y otra cosa es lo que hace la mayor parte de gente, que es la simpatía, que vos le empezás a contar algo triste y te cuenta su tristeza, ¿no? Te dice, se me murió el perro, ay, te entiendo porque a mí se me murió el gato. Eso es simpatía. No es que sea malo, no es malo, pero no es empatía. Empatía es, no tengo que hablar de mí, te tengo que escuchar a vos, y vos sos el centro de tu dolor y yo te tengo que escuchar y ayudar. Eso es empatía. No, escucho mi tristeza, que es lo que hace la mayor parte de la gente. ¿Cómo podemos llevar esto de la inclusión más allá de la escuela, ¿no? Entenderla globalmente, socialmente, para que el que está del otro lado, que tiene que enfrentarse a esto, tenga herramientas, o por lo menos le hayamos levantado la barrera de ciertos miedos o pruritos, ¿no? Frente a eso. Mira, te los pongo en conocimiento, los conoces bien. Estos son mis amigos, los cuales podríamos decir que es un elemento de accesibilidad al conocimiento y accesibilidad al mundo. Yo uso anteojos hace muchísimos años. Tengo una pérdida de visión terrible. ¿Me siento discapacitada? No. ¿Alguien me dijo discapacitada? No. Hay elementos de accesibilidad como lo son los anteojos, que están totalmente naturalizados como parte de... Sé que redujo la visión, pero yo también te puedo decir que eso es el principio de una incapacidad, en todo caso, para manejar, una incapacidad para... Ahora, si nosotros empezamos a mirar las personas como personas, nos podemos sorprender de la gente que tenemos al lado. Yo trabajo, una de las chicas de mi equipo es fonoaudióloga y es disléxica. ¿Le afecta? No. Y si no le preguntas, tampoco te enterás. Entonces, hay un montón de cosas que uno puede no mirar. Pero cuando uno empieza a poner el corazón donde miramos, nos damos cuenta que todos tenemos algo que nos diferencia. Algo que va a necesitar de alguna herramienta o algo que nos permita ser más accesible a algo. Entonces yo creo que la primera premisa que tenemos todos y que el mito es derribado es
conozcamos el ser humano detrás de todo. Y después empecemos a mirar qué es lo que necesita esa persona para lo social, para lo educacional, para lo laboral. Pero primero conozcamos la persona, porque nos estamos olvidando en una sociedad que está perdiendo algunas cuestiones de valores. Esto de, es un ser humano el que tenés enfrente y todos tenemos desafíos. Unos más grandes, otros más chicos, otros necesitamos más herramientas de accesibilidad, otros menos, otros necesitamos otras maneras para resolver las cosas, pero que no significa que no las vas a resolver. Entonces creo que el cambio es la mirada donde estamos poniendo el ojo. El diagnóstico nos sirve a nosotros como profesionales, pero no a la persona, no va a definir una persona. Ahora estás en un puesto de presidente de una universidad en Puerto Rico. ¿Cómo ves la educación en Latinoamérica? La educación, yo siempre he entendido que es la pieza principal o la columna vertebral de una sociedad. De hecho, hoy en día, Pablo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, y yo sé que en Latinoamérica también, con sus diferentes pinceladas, hay un jaque, ¿verdad? Simulando un poquito, usando una metáfora del ajedrez, hay un jaque en contra de la educación. Porque muchas personas hoy en día han destacado, Pablo, han logrado crecer económicamente sin estudios. O sea, sí. Hay una dicotomía social, ¿verdad? Y unos constructos sociales que se entiende que la educación ya no tiene valor, que estudiar formalmente no tiene sentido y que simplemente es meterse en deuda y no destacar en la vida. Y yo creo que es totalmente incorrecto. En estadística nos enseñan lo que se llama la dispersión estadística y le llaman el cono aleatorio. Yo creo que el promedio siempre va a destacar que estudiar te dio más probabilidad de crecer del que no estudia. Ahora, por supuesto que existen los puntos aleatorios del cono que sin lugar a dudas pudieron crecer y destacar sin estudio. Pero los datos empíricos establecen que la persona que estudia tiene probabilidad de moverse socialmente más y prosperar. Así que yo creo que la educación en Latinoamérica y en Puerto Rico hay que repensarla. Yo creo que hay muchas cosas que hay que romper. Ahora con la inteligencia artificial, Pablo, y todo lo que viene en el futuro y que estamos viendo hoy, creo que se debe repensar seriamente en una mesa redonda el sistema educativo. Prácticas activas, salir del modelo tradicional. Yo creo que estamos apenas comenzando una reforma educativa transformativa. Yo creo que hace falta que los sistemas educativos tengan más autoridad, autonomía a nivel estructural. En Puerto Rico estamos tratando de alguna manera, en Estados Unidos, de crear descentralización, que las universidades y las escuelas estén descentralizadas, ¿verdad? Y que el gobierno no tenga tanto poder sobre ellas, sino que sean autónomas y puedan tomar decisiones desde currículos. En Puerto Rico yo estoy promoviendo muy fuerte, Pablo, dos cosas en la escuela primaria y K12. Una, que las escuelas hay que especializarlas. Las escuelas requieren de alguna manera especializarlas en algún área. STEM, deportes, arte. Eso es un camino que me parece muy innovador e ideal. Y los datos dicen que una escuela especializada tiene más probabilidad de que el estudiante esté más motivado, más enfocado en otra. Segundo, las destrezas vocacionales. El estudiante necesita, Pablo, a temprana edad desarrollar destrezas vocacionales, las destrezas blandas y las duras. Y son dos enfoques que yo creo que en Latinoamérica, en Estados Unidos igual, creo que hay que crecer y salir del mundo tradicional. Español, ciencias, matemáticas, inglés, la historia, que son importantes, pero yo creo que ya a cierta edad el niño con 12 años en adelante debe enfocarse en otras áreas. Más destrezas vocacionales, interpersonales, más funciones ejecutivas, análisis, entre otras cosas, para que el estudiante tenga motivación. Así que el sistema educativo Latinoamérica creo que tiene mucho que crecer. El tema de la pobreza en Puerto Rico todavía también se ve. Yo sé que en Latinoamérica también hay un tema de la pobreza o de acceso a la educación. No hay duda de eso, ¿verdad? No quiero no destacarlo. Pero sí, yo creo que el gobierno debe darle más autonomía a los sistemas. A veces no es por falta de dinero, Pablo. Los gobiernos tienen bastante dinero. Yo te voy a contar un chiste, Pablo. En Puerto Rico, el presupuesto de Puerto Rico del sistema educativo son $5,000 millones. 5 billones. Lo voy a repetir para que el que Latinoamérica pueda sacar, ¿verdad?, los cálculos, sea en soles, en quetzales o calcúlelo. El presupuesto del Departamento de Educación de Puerto Rico, el Ministerio, son 5 billones. Y todavía tú ves que a las escuelas le hacen falta cosas. Yo sé, pero ¿qué pasó? O sea, hemos entendido que no es falta de dinero,
Es una capacidad de liderazgo transformacional, diseñar el currículo distinto, y yo creo que el tema de lo académico hay que reformarlo, tú y yo lo hemos hablado, hay que romperlo y pensar de manera distinta en los diseños curriculares, los mapas. Creo que ahí hay bastante trabajo que hacer, Pablo. Hay factores de estilo de vida que evidentemente influyen en una prevención del deterioro cognitivo o un retraso del deterioro cognitivo. ¿Cuáles son esos factores de estilo de vida que pueden favorecer a retrasar o a prevenir el deterioro? Yo el año pasado daba una conferencia inaugural en una universidad muy importante acá, y yo explicaba a las autoridades lo que dice la literatura. Pablo, para tus oyentes, ¿ok? Con las manos. La diabetes, la obesidad y la hipertensión de la mediana edad, o sea, la obesidad de la mediana edad, la diabetes y la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la inactividad cognitiva y los trastornos del estado de ánimo. Esos 7 fueron descritos por una persona que se llama Sam Norton. En el 2014 publicó un estudio poderoso. Esos 7 elementos se conocen como los factores de riesgo asociados a los estilos de vida de las personas, famoso conocido como el RAP, el riesgo atribuible a la población para padecer una demencia. Estos 7 factores de riesgo, Pablo, explican el 49% de los casos de demencia en el mundo. Pero si tú quitas esos factores de riesgo, se reduce casi a la mitad la demencia en el mundo. Por eso que cuando tú dices, ¿qué ocasiona la demencia? Por ejemplo, el Alzheimer, que es la más famosa, más de 80 causas. Entonces, cuando tú esos 7 factores de riesgo le quitas, reduces el 49%. Pero cuando esos 7 factores tú le sumas los golpes de cabeza, o le sumas una cosita sencillita, la alimentación desbalanceada. La alimentación desbalanceada te sube hasta el 85% el riesgo de padecer demencia. El ejercicio físico es fundamental. Es un factor de los más importantes neurotróficos, porque te protege a nivel de masa muscular. En el envejecimiento lo que más afecta a las personas mayores es la pérdida de masa muscular. Entonces, el ejercicio te hace ganar masa muscular. El ejercicio te mejora el metabolismo. Recuerda que el metabolismo, a partir de los 30 años, el metabolismo comienza a enlentecerse. Entonces, la alimentación desbalanceada empeora el metabolismo. El ejercicio mejora el metabolismo. Y además el ejercicio, en el caso de una persona que no tenga una dieta muy balanceada, el ejercicio mitiga el efecto que tiene la alimentación o, por ejemplo, los alimentos procesados sobre el sistema cardiovascular y digestivo. ¿Y qué rol juegan las emociones y el entorno social en el deterioro cognitivo? Bien, cuando nos vamos a la clínica, muchas causas pueden generar deterioro cognitivo. Un trastorno de ánimo sostenido en el tiempo, una depresión evolutiva puede generar cuadros de deterioro cognitivo. La respuesta es sí. Ambientes empobrecidos, no solamente en lo económico, sino en los conflictos, pueden generar trastornos cognitivos y deterioro cognitivo. Los conflictos interpersonales en el tiempo, eso generan grandes problemas de salud mental y ahí genera deterioro cognitivo. Yo en un par de residencias que participo como profesor, les muestro a los residentes el cerebro con la clásica neuropatología del deterioro cognitivo cortical o un tipo Alzheimer, y luego les muestro un cerebro comprimido, y es un cerebro de una persona con una clínica evolutiva de depresión sostenida. ¿Me hago entender? Entonces la depresión genera cuadros de alteraciones cognitivas. Recuerden en esto que dimos a llamar Sinapsis, Conexiones para la Vida. Chao. Este programa es auspiciado por Vinca Global, Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, formación e investigación, rigor científico con impacto real. Esto fue Sinapsis, Conexiones para la Vida, donde la neurociencia y la vida se conectan.